Hola, ¿qué tal? Yo soy el licenciado Eduardo Romero Angulo, tu abogado de confianza. A nombre de Canal 10 y todo el equipo de profesionales que hacemos posible la emisión de este espacio, te damos la más cordial bienvenida a tu programa Espacio Jurídico. Quiero enviarle un saludo a toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos a lo largo de esta media hora, por supuesto en el estado de Campeche, en el estado de Yucatán, aquí en el estado de Quintana Roo y toda la gente que nos ve a través de internet por la página www.tucanal10.com. Por supuesto, bienvenidos a este su programa Espacio Jurídico. Les comento que nuestra dinámica es muy sencilla, únicamente se tiene que comunicar con nosotros a los teléfonos que le van a aparecer en su pantalla y de forma anónima nos puede platicar en qué consiste esa duda jurídica que usted tiene. Y por supuesto, nosotros le vamos a brindar esa asesoría o bien esa orientación para que usted se encuentre muy bien informado para la toma de sus decisiones. Nosotros nos dedicamos a promover la cultura jurídica preventiva con la finalidad, por supuesto, de evitar algún tipo de situación de controversia que se tenga que dirimir de forma futura, ya sea en algún tipo de tribunal. Sin embargo, en el caso de que usted, su problemática ya se encuentra para un tipo de asesoría correctiva, pues con mucho gusto igual nosotros le podemos platicar nuestra análisis para cómo se puede llegar a conciliar o bien hasta cierto punto cómo se puede llegar a dirimir, defender o en este caso atacar cierta situación específica, por supuesto que le está dando una controversia jurídica con otra u otras personas, ¿no? El día de hoy vamos a estar platicando de temas sumamente interesantes. Continuamos un poquito en la materia laboral, que es lo que últimamente nos están solicitando mucho, pero antes también recordarles cómo hemos estado haciendo, que continuamos ahora en el mes de octubre que se extendió para los testamentos. Recuerde que si usted no ha llevado a cabo su testamento, hoy es el día en el cual usted puede acudir y por supuesto con un costo sumamente accesible en cualquiera de las notarías que por supuesto abarcan, en este caso pues bueno, apoyando a la Asociación del Notariado a través de este programa y por supuesto a nivel peninsular, pues bueno, si usted se encuentra en Campeche, en Yucatán, en Quintana Roo, sin ningún problema, el mes de octubre todavía sigue siendo el mes del testamento y en el caso para Quintana Roo, son 1,300 pesos el costo que se está manejando para un testamento. En otros meses es aproximadamente entre 4,000 a 6,000 pesos. Entonces, es el momento para aprovechar, para llevar a cabo, obviamente, el testamento. Más adelante vamos a estar platicando asesorías igual, en este caso enfocadas para el tema del testamento, pero ahorita vamos a abarcar con estas de materia correctiva y por supuesto también preventiva que nos están solicitando desde el punto de vista de la materia laboral. Nos comentan nuestros televidentes sobre un patrón que no tiene ahorita hasta la fecha un manual de procedimientos o bien un reglamento interior de trabajo. Nos comenta que qué importancia tiene el tener, por supuesto, ya un reglamento interior de trabajo dentro de la empresa para poder, en este caso, ejercer ciertas actividades o bien ciertos actos que se tengan que llevar a cabo entre patrones y, por supuesto, trabajadores. El reglamento interior de trabajo, antes de la reforma, simplemente era una simple como observación para tener un mejor perfil empresarial. No ciertamente era un documento que cada empresa tendría que estar obligado a tener. Hoy en día, con la nueva reforma, efectivamente las empresas se tienen que empezar a regularizar y empezar a crear para los que no tienen un reglamento interior de trabajo y por supuesto también aquellos que sí tienen un reglamento interior de trabajo, pues bueno, verificar que se encuentre registrado ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, quien es la autoridad para dar obviamente registro a estos reglamentos interiores de trabajo. Desde el punto de vista general, para que no abundemos en cada punto específico de un reglamento, ¿qué es lo que usted va a buscar? ¿Cuáles son los beneficios que le va a traer al patrón? ¿Cuáles son los beneficios que le va a traer, por supuesto, también a el trabajador? ¿Y en qué nos va a prevenir
de forma futura el contar ya con un reglamento interior de trabajo registrado entre la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Estos puntos son los que vamos a estar aclarando, por supuesto, a lo largo de esta media hora. Y para iniciar con el tema de qué viene siendo el reglamento, qué debe de tener, pues bueno, muy sencillo. El reglamento debe de manejar desde el inicio la fundamentación de su creación, la motivación de su creación, el por qué, y ya sabemos que la Ley Federal del Trabajo es quien nos lleva a realizar este trámite. Posteriormente, ya hablando del contenido, viene siendo, primero, armar, por supuesto, un organigrama laboral, o sea, cómo se manejan, por supuesto, esas obligaciones, esos puestos de trabajo, que por supuesto en todas las empresas tiene que haber un orden jerárquico en donde se determine quién es la cabeza, quiénes son las subcabezas en este caso y quiénes vienen abarcando ciertos puestos. Esta finalidad lo que tiene es para empezar a manejar un orden dentro de, obviamente, la fuente de trabajo. Vámonos a un corte comercial y regresamos con más aquí en su programa Espacio Jurídico. Conoce y descarga la aplicación de Canal 10 en tu smartphone. La historia tiene su propia voz y sus confesiones. Interesantes charlas con quienes han sido parte y causa de la historia con el periodista y politólogo Guillermo Vázquez Handal. Miércoles, 12 horas, solo por Canal 10. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Espacio Jurídico. Por supuesto, le recuerdo que contamos con un correo mail que es espaciojurídico@tucanal10.com. A través de ese medio usted también se puede contactar con nosotros y nosotros igual le vamos a dar esa asesoría o bien esa orientación que usted nos va a solicitar vía correo mail. Continuamos platicando sobre el tema de la importancia de contar, obviamente, con un reglamento interior de trabajo. Platicábamos que la primera situación específica que se manifiesta dentro de este reglamento viene siendo un orden jerárquico con la finalidad de que los trabajadores conozcan, por supuesto, sus puestos, ya que el contrato de trabajo, en este caso ya sea individual o colectivo, menciona, por supuesto, cuál es el puesto y las actividades a desempeñar del trabajador. Entonces, este orden jerárquico va a entender de que va a facultar, por supuesto, a través de la delegación de estas facultades a cada uno de los empleados. Y por supuesto, son instrucciones que van a estar bajando con la finalidad de la operatividad que tiene ya sea una empresa o la fuente de trabajo específica a la que se dediquen. Entonces, si nosotros no contamos con ese reglamento, posiblemente sí vamos a tener un orden jerárquico, pero no es un orden jerárquico legal, sino que hay que darle esa certeza a través del registro. Posteriormente de ese orden jerárquico, como ya tenemos una clasificación de puestos, entonces de ahí vamos a ir
describiendo cada puesto y vamos a ir describiendo igual una síntesis de las actividades. Obviamente hablo una síntesis porque se va a manifestar muy claramente en qué va a consistir ese trabajo que va a llevar a cabo, sin tener que ser minucioso, a no ser que el trabajo del cual se encargue sea muy técnico y muy específico. Entonces sí, poner muy claramente cuáles son los trabajos a desempeñar de esos puestos que se van a otorgar en la fuente de trabajo. De esa forma, si se llegara a dar algún tipo de confrontación entre patrón y trabajador, derivado de las actividades que se están desempeñando en cierto puesto, el reglamento del trabajo ya tiene, por supuesto, ahí manifestado cuáles son, obviamente, las actividades que tiene que llevar la persona que se le está contratando en cierto puesto. Después de esta situación, entre diversas situaciones del contenido que también van a hablarse de medidas de seguridad, que esas medidas de seguridad, por supuesto, ahí sí ya son genéricas y también se puede especificar muy claramente en aquellas áreas que se encuentra algún tipo de peligro. Un ejemplo que vamos a poner, si hay algún área de carga y descarga, entonces sí manifestar una serie de reglas, de procedimientos para poder llevar a cabo esa carga y descarga de productos que pueden ser a lo mejor muy pesados, en donde se necesita maquinaria específica, esas mini grúas, etcétera, para poder obviamente acomodar los pequeños contenedores que a lo mejor no son macros, pero sí cuentan con un peso pues a lo mejor mayor de los 300 kilos, en donde una sola persona pues sería muy complicado el hecho de que esté acomodando obviamente un producto de este tipo, ¿no? Entonces sí es importante que en esas áreas específicas de su empresa donde usted crea que se necesita una mayor obviamente seguridad o planeación de seguridad, entonces sí especificarlo, porque si se llegara a dar que uno de los trabajadores, ya sea que sea de otra área y que se fue a intrometer a un área donde no tenía que estar, o bien el mismo trabajador de esa área no llevó a cabo los lineamientos específicos que marcan el reglamento interior de trabajo para poder llevar a cabo esa carga y descarga de esos productos, y sucede algún tipo de accidente de trabajo o algún riesgo de trabajo en específico, también se puede llegar a determinar no el hecho de que no se le apoya al trabajador, porque se le tiene que apoyar por tratarse de un riesgo de trabajo, pero sí el poder determinar cómo fue la situación del riesgo, por no haber utilizado los guantes si se le haya resbalado algo, por no haber utilizado las gafas y por supuesto le brincó algún tipo de astilla en los ojos. O sea, son diversas las situaciones. Entonces sobre esas medidas hay que ser muy claro como medidas de seguridad, y esas también van dentro del reglamento interior de trabajo. Otro de los puntos específicos que hay que manejar, por supuesto, es la higiene. Normalmente seguridad e higiene se manejan, pero en este caso higiene es muy importante igual el conocer ciertas áreas que tienen que estar obviamente impecables para cierto tipo de manejo. Si estamos hablando de un restaurante, por supuesto debe de contar con un reglamento muy específico y alineado, por supuesto, a diversas leyes de salud, en donde se manifieste cómo se debe de llevar a cabo ciertos trabajos para el manejo de productos que requieren de una higiene extrema, ya que va a estar obviamente en la mesa de los comensales que vienen siendo consumidores de la fuente de trabajo, y que si se llegara a dar algún tipo de infección derivado de un mal obviamente manejo de esos productos, otra vez regresamos al punto de que la empresa debe ser responsable y se va a crear una controversia entre el trabajador y la empresa también, independientemente que exista una controversia entre el comensal y por supuesto la empresa restaurantera. Entonces también ahí hay que ser muy específicos en las medidas de seguridad, dependiendo el tipo de servicio que se esté brindando, el tipo de empresa que sea, y por supuesto también desde el punto de vista
de aquellos que no son restauranteros o que no necesitan algún tipo de seguridad así muy extrema, como algún servicio médico o algo así, donde sí tienen que estar muy esterilizado algunas situaciones, en ese caso también sí manejar la higiene necesaria que necesita el ser humano para poder obviamente estar trabajando de forma armoniosa y sin problemas de poder llegar obviamente a estar enfermándose derivado de la falta de higiene que se requiere para cierta área, ¿no? Entonces es importante igual el manejar el rubro de higiene dentro de su reglamento para estar obviamente armando este proyecto que ya es obligatorio para las empresas. Ahora, dentro de lo que viene siendo seguridad e higiene, es importante también el contar con el manual de primeros auxilios. El manual de primeros auxilios no necesita mucha explicación, ya que, pues bueno, se entiende que es con la finalidad de que ese manual debe de encontrarse firmado por un médico, quien ya determinó cuál es el conocimiento básico en primeros auxilios que debe de contar la empresa. Vámonos a un corte comercial y regresamos con más aquí en su programa Espacio Jurídico. Ya estamos de vuelta aquí en su bloque final de su programa Espacio Jurídico. Seguimos platicando el tema del Reglamento Interior de Trabajo, por supuesto, para que ustedes que son señores empresarios, señoras empresarias, en donde necesitan tener el conocimiento sobre este tema que, por supuesto, independientemente que es obligatorio desde el marco jurídico laboral, es una medida de prevención de su empresa y, por supuesto, derivado de eso, entonces se va a poder usted cubrir para actos en donde el patrón o bien el trabajador, ¿sí?, hayan estado involucrados. Si por alguna situación el trabajador rompió con alguna de las recomendaciones o de lo manifestado en el Reglamento Interior de Trabajo, entonces usted va a tener herramientas para poder defenderse ante un procedimiento. Y viceversa, también hay que entender que usted, señor trabajador, señora trabajadora, también tiene un beneficio de que ese reglamento le va a apoyar a usted desde el punto de vista de cuáles son obviamente las facultades que ustedes tienen y el conocimiento sobre cómo pueden actuar ante diversas situaciones que van a estar obviamente reguladas en ese reglamento. Bien, les platicaba sobre el tema del reglamento en el caso de los manuales, en el caso del documento de primeros auxilios, en donde tiene que estar firmado por un médico y ese documento tiene que estar, mucha gente utiliza uno genérico. Se puede entender que las bases o los principios básicos de los primeros auxilios se utilizan en toda
tipo de área de trabajo. Sin embargo, los invito a que ese documento lo hagan a la medida de la empresa. Si la empresa es una carpintería, tener reforzado aquellas situaciones en donde puedan haber pérdidas de algún tipo de extremidad, ¿no? Es importante, y eso no siempre viene nada más como a través de un manual de primeros auxilios en donde qué hacer, ¿no? Entonces, si el caso también se trata de aquí que estamos en área turística, algún tipo de servicio turístico, por supuesto también conocer algunas medidas específicas de salvamiento, ¿no? Acuático. Entonces, ahí también poder especificar y hacer a la medida este documento para que usted pueda estar, obviamente, mejor preparado para algún tipo de contingencia o bien de auxilio que se tenga que llevar a cabo de forma inmediata. Otro de los puntos que va a manejar nuestro reglamento interior de trabajo, les recuerdo que le estoy dando un marco muy general, ya que cada empresa es muy particular y tenemos que enfocar este reglamento interior, ahora sí que hacerlo a la medida de cada empresa. Pero estos puntos son básicos. Por supuesto, se va a manifestar y se va a hacer una redacción de cada uno de las causales igual que se pueden llegar a tener en donde pueda haber un despido justificado, hablando desde el punto de vista de la Ley Federal del Trabajo, ya sea un despido donde haya responsabilidad para el trabajador o bien responsabilidad para el patrón. Regresamos al punto nomás para enfocar 2, 3 ejemplos y usted pueda entender a qué me refiero. Bueno, ya conocemos que una de las medidas para despido justificado es de que uno de los trabajadores, por supuesto, falte más de 3 veces en un periodo de 30 días a la fuente de trabajo sin llevar a cabo un justificante, obviamente, que sea válido para la empresa. Entonces, derivado de esta situación, es importante que en el reglamento interior de trabajo se manifieste esas bases de cómo se pueden interponer ciertos despidos injustificados dependiendo de la situación de controversia que se vaya a dar. A lo mismo sucederá en el caso de aquellas personas que llegan alcoholizadas a la fuente de trabajo. Ese es otro ejemplo en donde se va a manifestar ese punto. Aquí hay una situación que se ha dado. Una cuestión es que la persona llegue alcoholizada a la fuente de trabajo y otra cosa es que la persona llegue con aliento de alcohol, obviamente, a la fuente de trabajo previamente, una noche antes o un día antes, haber obviamente estado bebiendo. No llegó, obviamente, en un estado alcoholizado a la fuente de trabajo, pero sí llegó, obviamente, con una manifestación obviamente natural en el cuerpo, en donde se puede entender que un día antes, pues por supuesto, acudió a tomar obviamente unos tragos. Entonces, estas situaciones son importantes el medir cómo se va a regular dentro de su fuente de trabajo, dependiendo el puesto que sea y la situación de la importancia del trabajo que se va a desempeñar. Qué importante es el conocer esas situaciones. ¿Por qué? Porque se ha dado en donde llega el trabajador un día después de haber tenido una noche de copas con un aliento a alcohol, pero estando obviamente a lo mejor no al 100%, pero sí al 80%, y su desempeño va a ser de un 80%, pero al fin y al cabo va a tener un desempeño. Y muchas veces ha sucedido en donde lo regresan a su casa porque dicen que viene alcoholizado y empieza a haber una discusión entre trabajador y patrón queriendo aprovechar una situación de ese tipo. Entonces sí es bueno el hecho de tener ciertas situaciones de reglamentos para no malinterpretar las acciones. Por eso es que si también con aliento, alcohol, y se trata de una persona que se encarga de atención al público, por supuesto no se le debe de permitir el hecho de que tenga contacto con el público directo, que llega ahora sí que a la fuente de trabajo a solicitar los servicios, ya que es una mala imagen para la empresa. Entonces, ahí se puede
regular desde el punto de vista de las personas que hacen venta de aparador, una situación en donde en el reglamento se mencione que, por supuesto, de entrada no puede llegar alcoholizado, eso es en base a la ley, pero tampoco no puede llegar con aliento a alcohol, ¿sí? Entonces, el reglamento interior de trabajo puede llegar a tener, obviamente, una estructura, ¿sí?, específica para su empresa. Y por supuesto es importante el manejar todos los rubros que la Ley Federal del Trabajo nos previenen o que nos dicen que tenemos que estar manejando para nuestro reglamento. Ahora, ya entendiendo que puede tener un contenido muy amplio, vámonos al punto del procedimiento en donde usted, por supuesto, debe de manejar para ese reglamento. Hay que crear unas comisiones en la empresa para que el reglamento pueda estar reforzado y poder ser aceptado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y estar registrado para que pueda tener un valor ante la empresa y por supuesto ante un procedimiento obviamente laboral. En programas subsecuentes vamos a estar hablando un poquito más a fondo sobre este tema. Por el día de hoy fue todo. Les recuerdo, mi nombre es Eduardo Romero Angulo, soy su abogado de confianza y los invito a que nos sigan sintonizando lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana aquí por Canal 10, la televisión que va contigo. Mucho éxito y hasta luego.